Mío, ¿por qué tú estabas quillado conmigo? Por como yo soy y por lo que yo le brindé a usted. ¿Qué yo te hice? Eso es lo que quiero saber, ¿qué yo te hice? Tú me quisiste cerrar una puerta ¿Cuál puerta? Que yo no soy yo no soy bloqueador. de la Mira, cual mira esa pantalla. No, al frente de ti. ya, ¿Qué es lo que es Refri Clean? eso es un sueño, mío. Ahí hay mucha dedicación, Ese mucho eres tú ahí esfuerzo. en la foto. Sí, Es un hay logro mucha- tuyo, es un logro. No ¿verdad? mío, mío de mi familia, de mis amistades. ¿Quién es esa persona que está ahí? Esa es mi vieja, bro. En esa cámara, ¿qué tú Ahí, le podrías decir a yo, tu vieja? Bienvenidos a lo que es My Cup, el podcast, aquí en la Catedral Studio. Pero primero que nada, mi gente, suscríbanse, denle like, también compartan el contenido. Y también, antes que nada, quisiera felicitar a mi hermanito DJ Sin Nombre por ese party de un coro salsero volumen 4, que eso fue estupendo, eso estaba de lo más bacano. Felicidades también a todos esos DJ que estaban ahí, como Panamera, estaba también mi hermanito DJ Argeni, Saoko, y lo de Curazao y Bonaire, estaba el maestro Sam, creo, también, y desde RD, Jonathan Way. Así que ya lo saben, mi hermanito Sin Nombre, felicidades. Y nada, mi gente, tengo para decirle que este podcast no será solamente un podcast, será un conversatorio, pero con un hermano, un pana, un familia, se puede decir. Familia, ¿por qué? Porque desde que yo conocí a esta persona, la primera vez que yo me acuerdo, yo me la acerqué, fue. Esa vibra que me dio fue solamente eh, estupendo. No sé ni cómo decirlo porque en verdad personas como él se ven poco, pero nada, no quiero alargar la conversación porque esa persona yo lo tengo aquí en la Catedral Studio. Así que mi gente, denle la bienvenida a DJ Argeni desde Bonaire. Creo que, hermanito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Primero que nada, hermanito, muchas gracias de que, que todo se hizo posible, que tú aceptaste a querer venir a lo que es a esta plataforma, My Couple Podcast. De verdad, me alegro mucho que estés aquí. Estoy un chin nervioso porque primera vez yo me pongo, como quien dice, a hacer un contenido o un podcast con una persona que es mío personal. Tú estás nervioso porque tú me vas a tirar par de gallos. No, no. No me encojones. No, no. Pues ¿Qué es tú lo me que tú sigues dices, mío? invitado y me dijiste, míralo de lejos. No, Eso es lo que viene. eso fue relajando, tú sabes. Eso fue relajando. Ya. Pero nada, dime, ¿cómo tú te Estamos sientes? bien, mía, estamos bien. Esta es mi segunda casa. No es primera vez que estamos por aquí en Aruba. El cariño que me brindaron desde la primera vez me robaron. ¿Me ¿Verdad? entiendes? Sí. No me vengo a vivir para acá porque ya, como te digo, hay compromisos en Bonaire que hay que seguir, familia, trabajo. Pero de verdad que sí que te puedo decir que esta es mi segunda casa. Claro está. Vamos a decir mi tercera porque mi primera viene siendo República Dominicana. Y no, el cariño es único. Ustedes, la familia Beltré Díaz, por completo, es un Ese, cariño esa familia mía muy, también, muy esa aparte. gente. Sí. Nada, pero ya hablando de eso, dime, vamos por parte. Ya que estamos mencionando lo que es las Islas Hermanas, cuéntame un poco de cómo fue tu llegada a Bonaire. Tu llegada a Bonaire, ¿qué te hizo como quien dice quedarte a hacer vida ya? Porque, primero que nada, disculpa, me dijeron por ahí, no sé, que tú eres de Jaina, o tú naciste en Jaina, No, yo soy de Herrera. de Yo Herrera. nací, Mira, el que me dijo eso. yo soy de Barahona, yo soy barahonero. Ah, A los 5 años, yo emigré a mi familia, mi mamá emigró a la capital por la muerte de mi papá. Entonces, su familia mayormente vivían en la capital
pero la familia de mi papá son de Barahona. La mujer está donde está el hombre. Correcto, Mi papá correcto. murió y ella siguió emigrando, buscando un porvenir para sus hijos y nos fuimos a lo que es la zona de Herrera. La familia mía, de parte de mi mamá, son de Gualey, el Simón Bolívar, la 17, el Luperón. Calentón por ahí. Entonces ella no quería coger esa zona y nos quedamos en la zona de Herrera. Entonces yo me considero de Herrera porque llegué niño y ahí fue que yo mayormente crecí, fui a la escuela. O sea, las amistades mías infantil son de Herrera, la mayor parte. Una parte ya de Barahona, pero ya eso vamos a decir que son familia, entre comillas. Ok, ok. Esa es la buena. Entonces, ¿qué te hizo como de RD querer hacer vida en Bonaire? ¿Qué fue lo que te gustó? Mira, Cuéntame un poco sobre eso. lo de O Bonaire, cuéntanos un poco de eso. lo de Bonaire, yo soy la palabra viviente que donde dice, para joderse uno tiene que salvarse el otro. O para salvarse uno tiene que joderse el otro. Ok. Mejor dicho. ¿Me entiendes? Yo conocí una persona que se llama Julián, al cual le tengo mucho respeto y mucho cariño. Él me dio la oportunidad, o sea, nos conocimos en Santo Domingo. Ya yo en Santo Domingo tenía trabajaba para mí mismo. Tenía una compañía, como uno la hace ya, que le pone un nombre y empieza a trabajar para la calle. Me conocí con él, vacilamos, a él le gustó mi forma, todo. Él regresa a Bonaire porque él estuvo allá en unas vacaciones. Pasó un suceso que un trabajador de él le quitaron la vida, en cosas de problemas, la cual no puedo hablar de eso porque yo no vivía allá en ese entonces. El señor tenía mucho trabajo, me habló que si yo estaba dispuesto a irme a la isla a trabajar y eso, que él necesitaba una gente como yo, que con experiencia, y me dio la oportunidad. O Eso sea, estamos hablando en qué año. eso fue en el 2011, a principios del 2011. Wow, Yo lo mucho conocí tiempo. a él en el 2010. En el 2011 le pasó lo que pasó con su trabajador y yo llegué, él fue, para ser más preciso, yo creo que a su trabajador el conflicto fue en el 2011, en abril. Ujú. Y él bajó a hablar conmigo en junio para hacer los trámites y llevarse los documentos míos y todo. Y yo llegué a Bonaire un 5 de septiembre 2011. Ah, ¿tú te acuerdas bien, bien? Sí, mío, pues yo cogí un trote, pues ¿Verdad? llegó. En ese tiempo había una aerolínea que le llamaban DAI, Celel, que eso Ah, era, en Celer, sí. Sí, eso era sí, sí. retraso y retraso, muchachos. Como no existe, ya uno Yo, lo puede decir, ¿no? yo amanecí en el aeropuerto de Curazao encima de la maleta mía, dije, porque no se me vaya a llevar algo. Sí, porque No, hombre. ellos me vendieron un sueño. No, que te vamos a pagar el hotel, pues yo tengo. Llega ese tiempo, una ex suegra mía vive en Ok. Curazao. Y yo me comuniqué con ella. Me dijo, no, pero yo te voy a buscar para que tú duermas aquí en la casa, no tengas que pagar hotel. Pero la aerolínea le dijo a ella, no, nosotros le pagamos el hotel, tranquila, estoy asegurado. A la hora de la lista que todo el mundo está subiendo para el taxi, el nombre mío no está ahí. No sale Y nada. no solamente el mío, Fulano no está. el de varias gente. Entonces, ya son las 11 de la noche. Supuestamente el vuelo salía a las 8 de la mañana. 2 o 3 dijimos, vamos a quedarnos aquí y nos quedamos ahí en un banco. Amanecimos allá afuera, allá afuera. Pero, Afuera del aeropuerto. ¿usted solo? No, un corito que nos dejaron, porque no fui yo solo. Ah. Pero ¿Y, el bobo mío, y qué pasó después mío? al otro día, pleito y vaina, y que qué, y reclamo. Digo, yo lo que quiero es llegar. Yo vine saliendo de ese aeropuerto como a las 11 de la mañana, ¿sabes? O sea, del otro día. Del otro día. Mi madre, oh, un trote. Cuando llego a Bonaire, mío, mira, esa experiencia no se me va a olvidar nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá la tubería, algunas son por arriba de la tierra. Y ese soltaba En la madre. como que si tenía 3 días sin cesar el sol. ¿Usted ha visto el agua para pelar pollo? Que bote el humo así. Sí, sí mismo. Me Vapor. llevan a la casa donde yo voy a vivir. Todo heavy porque estoy amanecido. Estoy que lo que quiero es agua. Claro, imagínate. Yo entro con todo mi gusto para mi baño. Cuando yo abrí esa llave, yo he hecho un solo diablo. Pero fue un solo, pero que Ey. yo creo que se escuchó
En el aeropuerto otra vez. Ey, aquí también es así, desde que tú abres esa llave es un Mío, pero calentón no, que nadie me sale. dijo nada. Imagínate, tú estabas era oscuro. La última palabra que yo escuché, loco, excúsame, se me olvidó decirte eso. No, No, no. dale para Yo allá. ya estaba quemado. ¿Cuál fue la palabra que tú dijiste? El diablo. ¿Serio? Ay, no, mano, qué vaina. Mío. Eso fue llegar, esas son las experiencias, ya tú sabes. Pero después de ahí, al otro día era día de Bonaire, vacilón, toda la vaina. Vi algo diferente que nunca había visto. O sea, me gustó la isla. Imagínate un chamaquito de par de 26 años, sin hijo y sin nada, en un país diferente. Es fácil tú adaptarte, ¿me entiendes? Ok. Y se pasaron ciertas cosas que no las voy a traer a la luz, pero ya estamos Pero se allá. pasó Estamos allá, trote. vamos a cumplir Pero 15 gracias a años Dios ahora. ya tú estás heavy, estable, gracias a Dios. Sí, sí, estoy Eso es estable, lo tengo mis importante. hijos, y tengo mi compañía, poco a poco, no una Sí. cosa del otro mundo, pero No, estamos trabajando independiente. Que todo con no, Dios. Si tú pones a Dios primero en todos tus planes, tú sabes de mío, eso. siempre, Eso, siempre, siempre. Mire, mío, yo creo que si Dios no existiera a mi lado, la cosa en mi vida había sido diferente, porque yo me he encontrado en situaciones que yo mismo me pregunto, ¿y cómo me pasó? ¿Y cómo yo llegué? Por ejemplo, yo me daba una clase de humo que yo digo, ¿cómo yo llegué a mi casa? somos dos, manito. Somos dos. Que yo hasta he dejado de beber así. Bueno, yo tuve hasta un accidente por eso. No, Imagínate. gracias a Dios yo no he tenido accidente. Y que Dios siempre te cubra Yo con tuve su un manto. accidente un 2 de enero, mi único y primer accidente que he tenido fue un 2 de enero y fue porque me quedé porque ya no aguantaba. Eso fue de rumba. Y ya terminando el 2 de enero, como a las 3 de la mañana, fui a llevar a una amiga a su casa. Nosotros los dominicanos tenemos la costumbre que hasta que tú no abres la puerta de tu casa y entras, no nos vamos. No, ¿Me entiendes? eso mismo. Un carro automático, el cansancio. Yo me quedé ahí mismo, mío. El Wow. freno, la presión me quitó, el carro te enladé, Sí, el sí, carro sí. siguió rodando. Solo. Solo porque te enladé, tú agarras un carro enladé y lo Se sueltas va, y se va solo. se va. Y si tengo una bajada, coge velocidad. Pero la vaina es tan grande que esa es la columna, esto es una malla y esto es una malla. No podía darle ni para acá ni para allá. ¡Bim, bum! Yo me di aquí, yo quedé más consciente, yo seguí durmiendo. Eso pasó como a las 3 de la mañana y cuando yo me vengo a levantar son como a las 7. Se están curando la gente No, que contigo. tiene que curarse, mire, porque es que son cosas que pasan, que son como un cocotazo. Pero bien da. Bien. Y estos carros que de Japón que tú le tomas con una aguja y se desarman completo. Ah, sí, son como que de. No, porque ellos tienen unos clics, una vaina y tú armas después normal, pero cuando tú lo ves, tú dices, Parecen Lego. Anda, mío, yo por- con $1000 y pico de la tocada de ese día y del siguiente, del día anterior, del 31, pues yo estaba tocando desde el 31 hasta el día primero corrido. Pisado. Pisado. Eso era fiesti, party. Eso era, allí en Bonaire ese tiempo estaba bien, loco, la vaina estaba bien. Estaba heavy, ¿no? Estaba ¿Verdad? ready, estaba ready, estaba ready. Todos los negociantes siempre ponían un DJ. Eso era, mi hermanito DJ Sicario tocaba aquí, bajaba Sicario, entraba yo, o salía yo, entraba Sicario. ¿Tú me entiendes? Pero eso ha variado mucho en YouTube y estos DJ nos han tumbado la picada. Imagínate. Sí, ahora mayormente ya los nightclubs es que están buscando a uno como para usar el servicio de nosotros, pero estamos ahí, Ya, estamos ahí. ya que estamos hablando de eso, háblame de tus inicios, de cómo empezaste, como dicen, en el game de DJ, en el área del DJ. ¿Qué fue lo que te gustó? No, mira, yo soy DJ desde pequeño. Yo era el DJ de mi papá. Ok. Cuando mi papá se daba esos humos en la casa y la vaina, Tú eras el que le daba eso No, para que bien. él grite. él me enseñó a limpiar los LP. Una agüita de vinagre, Oye, en qué, dos LP. paños. Un paño de seda envuelto, mojado, y un paño de seda seco para limpiar ese LP. Por eso no puede quedar con raya, porque si no la aguja se traba. Sí. Y una vaina. Lo que saben lo que estoy hablando de LP, eso usa una agujita finita, que si hay un cabello, se rayó la canción. Sí. Y ya tú sabes, el viejo con ese humo. No, Si, que se hace, él me si eso dio- está rayado, imagínate. No, él me dio los códigos y por eso Ah, me tenía ahí como Para que, no, sucesor. pa que no fallara. Mío, ella hay un señor que canta una ranchera. No es Antonio Aguilar. Él es apellido Pérez.
Que si yo escucho la canción, yo te digo, esa es. Pero no me acuerdo. De verdad, mira, el nombre real de él no me acuerdo, pero el apellido fue. Ni artista. Cualquier cosa lo ponemos ahí ese abajo. LP, yo creo que mi papá lo mordía. Ya tú sabes, Domi. Yo creo que mi papá lo mordía cuando él estaba bebido, porque ese LP no le cabía un rotico. Yo creo que nada más tenía 2 canciones, porque eso se voltea. Se voltea, sí, se voltea. Entonces, él me decía, ponlo de esa raya para allá. O sea, que él ya sabía. Adelante estaba todo macao y él se sabía los números. Imagínate. Cada rayita era un número, entonces ya yo me fui aprendiendo eso. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Bonaire, en Dominicana, yo llegué a hacer par de fiestas en el barrio, ¿no? Que fulano cumpleaños, yo con otro pana mío que se llama Anthony, que está en España ahora. Un saludo para Anthony. Poníamos el sonido, ¿no? El chamaquito duro allá, loco. La Varita Music, chamaquito a nivel. La Varita Music. A nivel de neverita y a nivel de música, a nivel de auto, hay que darle su banda. Sí, porque ahora está la vuelta de la neverita ahora, que es un solo juidero. Duro, muy duro el chamaquito. Tiene unos proyectos lindísimos, loco. Y yo y él siempre estábamos en combinación. Él ponía música, me dejaba un rato, porque éramos aficionados a eso. Cuando yo llego a Bonaire, lo primero que yo me llevo una computadora en el acto que tenía. Yo tengo mi música y mi vaina en mi casa. Yo en mi casa hacía mis parties porque no tengo a nadie. Correcto. Un día de mi cumpleaños, en uno de los negocios que yo más frecuentaba, que es la Gran Parada de la señora Justina allá. Ok. Hicimos un cumpleaños para mí. O sea, me hicieron una sorpresa donde yo más o menos sabía. No sabía lo que había detrás, pero me dijeron que iba a hacer un coro los compañeros que estábamos ahí. Bueno, y un amigo mío me dijo que tenía una bocinita, una vaina. No, pues yo traigo la computadora. El party se dio a más. Un solo juidero. El party se dio a más. Después de ahí hicimos otro party por ahí en otra casa. Después de ahí una amiga mía que fue la que vino al Corito Salsero volumen 2. Sí. Que fue en Gozabán. Que vino un coro conmigo de Bonaire. Una de ellas era la dueña de un billar que le llaman Billar de Juana. Que esos tigres son bacanísimos. Yo pude frecuentar un rato con ellos. Son heavy. No, ¿verdad? No vinieron más. Ella me dio la oportunidad y ahí yo me quedé frisado por alrededor de 2 años, 3 años, tocando viernes, sábado y domingo. Eso era, después yo salté para varios lugares y ahí el inicio mío inició ahí lo que es la Gran Parada y en la señora Justina. Fue a nivel de un cumpleaños mío. O sea, por eso que yo a veces, no sé si tú indagaste, por eso que yo celebro mi cumpleaños y celebro mi aniversario como DJ. Sí, los dos juntos. Porque yo nací ese día. Tú pones también el logo en los bicochitos y todo eso. No, mucha creatividad. Mucha creatividad y bacanísimo. Entonces, ¿cómo tú llegas a hacerte conocer? Porque aquí te conocen. Aquí tú le dices a una persona DJ Argeni y saben, aquí en Aruba. ¿Cómo se hace como para tú venir y tocar aquí en Aruba? La química que se armó ahí fue como tú dijiste. O sea, yo conocí a mi hermanito sin nombre. Él fue allá a Bonaire. Yo tenía que tocar con él. Y me llaman Joan vivió aquí también en Aruba. Por eso Joan lo llevó a él para allá. Eso fue en un lugar que se llamaba Luna Bar, que Joan era el propietario. Él me llama mío. Llegó el pana de Aruba, pero necesita cierta cosa y esto. Yo siempre le doy el privilegio al que viene de afuera. ¿Me entiendes? Yo puse cómoda sin nombre, entonces eso él vio en mí. O sea, y de ahí hicimos una química cuando hablamos, no porque yo brego con aire, no porque me gusta la salsa. Entonces, la química fue tan fluida y lo que él vio en mí, que no pasaron, ¿qué? 3, 4 meses y él me dijo, mío, hay una vuelta, vamos para allá, mando el pasaporte. Y yo llegué aquí a Aruba. Ya cuando yo llego aquí, el público de aquí es otra güey. Óyeme, que me disculpen mi gente de Bonaire, pero aquí en Aruba la gente, loco, no sé por qué razón, son como más social, más abiertos, más amables, más cariñosos. Son diferentes, ¿entiendes? Entonces, yo soy un chamaquito igualito, yo soy sociable, amable. Es verdad. Y es verdad. La masa donde yo me rodeé ese tiempo, la primera vez que vine, me dio un cariño demasiado grande. Entonces ya de ahí surgió la segunda vez, la tercera, la cuarta, ya mira dónde estamos. O sea,
que prácticamente yo me siento parte de Aruba. El mismo sin nombre me dice, mira, con los eventos, tú eres un DJ local, ya tú no eres, tú no eres de Bonaire. Sí, ¿Me ellos, entiendes? Entonces, es verdad. ya yo Ellos no formo preguntan por ti. parte. Sí, no, Ellos hay porque eventos que, un ejemplo, tocamos así y dicen, ¿dónde está el loco de Argeni? Y yo, "Ay, no, y par de gente de aquí que cada rato me tiran. Dime, amigo, ¿en qué está? Voy para allá, quiero ir para allá. El Roberto, el menor, el peluquero, Rancel, está Reni. Reni, pila de gente, loco. Tengo un par de panas de aquí que me tomaron un cariño. Incluso el team de softball de aquí, que fue allá a jugar. Esa Sí, gente sí, son sí, míos. sí. Y ellos hubo par que yo hasta me invitaron ahí, que fueron como público. Esa gente Eso, hicieron eso una estaba, chelcha eso estaba conmigo. lleno. Esa gente hicieron una chelcha conmigo ya dura, Sí, dura, estaba, dura, dura. estaba Germain, esos Ya tigres. me dijeron que van para allá y que de regreso. Digo, tírenme con tiempo para que hagamos una vuelta diferente, ¿tú me entiendes? Entonces, ya, como te digo, el cariño, el amor y el respeto que me ha brindado Aruba ha sido muy diferente, muy diferente. Y eso para mí me ha dado las posibilidades de seguir viniendo a los eventos que ustedes han hecho sin decir no. Porque es que yo tengo un público ya que me espera y que le gusta mi presentación o lo poco que hago, porque siempre me cortan el tiempo, no sé por qué. No, no, tampoco así. Eso es mentira, mi gente, eso es mentira. No le haga caso a él. Mío, ¿quién es DJ Sicario para ti? Mira, Sicario para mí es un hermanito, para, colega, bacanamente. Yo y Sicario hemos vivido muchas cosas que hay, vamos a decir, detrás de cámara. La gente nos ha puesto a nosotros en la palestra a darnos golpes, que mucha gente cree que sí, que no, y que... Pero detrás de cámara O sea, que hay gente como que le le, hablan mal de le, mí le a él, molesta la, no, la amistad de le hablan, ustedes. sí, le hablan mal de mí Porque a él, eso suele pasar. me hablan mal de él a mí y viceversa. Y tú conociendo como el chamaquito. Pero yo y él por atrás hablamos, yo y él la hicimos juntos, o sea, en lo que es DJ en Bonaire. Él sí ya estaba, era artista y tenía un grupo y eso, pero como DJ, yo creo que yo nací y al mes Sicario surgió. Pero ya Sicario me dice que ya él venía de un negocio que tenía su papá, que él era DJ allá y eso. Ya él tenía, por ejemplo, Sicario tiene más experiencia a nivel de música que yo. Le dedica más tiempo que yo porque nunca me he dedicado solamente a ser DJ. Yo siempre he tenido mi trabajo esto. Yo sabía, manín, con la ropa de trabajo llegar a tocar porque no he tenido tiempo. Imagínate. ¿Entiendes? Y él no, él solamente ha tenido eso, se ha dedicado más a eso. Y es uno de los mejores. Ahora mismo, Bonaire, DJ latino, hay que hacer la Sicario. No te puedo decir Incluso que no. yo he tenido buenas conversaciones con él, así por teléfono. Ya. Y ese chamaquito de verdad, por teléfono tiene, como quien dice, la misma vibra que tú, heavy, humilde, bacano. Da muchos consejos como tú, que a ti te gusta hasta darme cocotazo. Yo te voy a decir O la es un verdad, mira, ejemplo. si yo me hubiese llevado del consejo que el Sicario me ha dado, yo estuviera en otro mundo. Porque ese pana sí ha visto cosas que han pasado por mi mano o en mi carrera, que él me dice, mío, no bregue así, mío, bájale dos, mío, eche para acá, mío, la cosa no es así, mío, lo que va viene. Esto es una hamaca, la hamaca se fue para allá, pero ella tiene que volver para atrás. Y yo nunca me he llevado esos consejos, ¿tú me entiendes? Entonces, Esto orgánico, mi en gente. esa parte yo se lo doy al 100, al 100, al 100. El chamaquito y yo siempre hemos tenido una vibra bien, bien a todas. O sea, la gente puede decir lo que sea, pero él y yo sabemos el cariño y el respeto que nos tenemos uno al otro. Aparte de los DJ, porque yo nada más conozco, por ejemplo, DJ Argeni, DJ Sicario, pero hay más DJ así que viven allá, que Sí, tocan, sí, que tú sí, allá puedes hay varios mencionar, que tú DJs. eres bueno con ellos. Allá hay, sí, oye, yo me he llevado bien con todo el mundo. No te voy a decir que no haya algunos topecitos, par de vainitas, porque en este mundo pasa de todo, pero ahora mismo yo estoy ready con todos los DJs. Yo no soy enemigo de ninguno. No, a veces bueno no ni ser enemigo, porque No, yo hablo con todo el mundo, soy social. Yo te puedo llamar, el que tú me digas, llámame a uno de los DJs por ahí, te lo llamo ahora mismo. llama a uno, ve, llama a uno. Te lo gano, mi gente, llama a uno. Te voy a llamar uno de los principales, que es DJ Robert, no, Dile, llámalo. Quiero verlo. por videollamada. Déjame ver si Claro, la claro, contesto. orgánico. No, Déjame ver sí, si la sí, sí, sí contesto. contesta, claro. Eso es. Mi gente, ya tú sabes, esto es así. Él es un poco ocupado, sí.
No, Pero tranquilo, es muy porque raro que no me conteste. Siempre cada que yo le quien, llamo, me contesta. mientras esté sonando, Lo voy a llamar por llamada, porque quizá por videollamada. Nunca lo he llamado, ¿tú me entiendes? mm, Quizá puede pensar otra cosa. que esté pasando algo, un ejemplo, Él es dueño de una emisora ya que se llama Alfa FM, Alfa FM. la cual me dio mi primera oportunidad de trabajar en la radio también. ¿Verdad? Háblame un poco de eso, ya que a lo que suena Él tiene que la estar ocupado, llamada. él tiene que estar Háblame un ocupado. poco de tu experiencia como locutor. Allá, ¿cómo que se llama? Disculpa. ¿En la Bien, radio? Robert, Alfa 93.1 FM. Él fue que te dio o sea, la primera oportunidad de. ¿Qué es lo que te gustó ahí? Es una Cómo experiencia es? ¿Cómo es la diferente, experiencia? una Ajá. experiencia diferente. ¿Cómo te digo? Detrás de una pantalla, ¿qué es lo que tú miras en una radio? Ok. Tú tienes una pantalla, pero tú no estás mirando al público. Entonces, tú sientes una vibra cada vez que tú sientes una persona que te escribe y dice, coño, el programa está bueno, la música está buena, me gusta, ponme tal canción. Ay, ¿Tú me sí, entiendes? sí, Eso sí, sí, sí. te emociona, Te emociona, te motiva. porque tú sientes que hay personas que te están escuchando, ¿tú me entiendes? Que te están dando seguimiento a lo que tú estás haciendo. Tú tienes un público allá afuera, no es lo mismo que tú en una discoteca, en la discoteca tú estás mirando que te están moviendo el brazo y grit, grit, grit. En la radio Y ahí no. y por lo menos, más o menos ahí en la discoteca tú ves como que, ok, tengo que cambiar, ok, no, vamos a seguir. Claro que, mi hermano, mira quién es que yo tengo aquí, mi gente. Bienvenidos, DJ Sicario, aquí en el Mike Up el Podcast. Estamos aquí en vivo. Mira quién tengo aquí. Vamos ahí. Démelo, Dile, mira, dile a él lo que tú me dijiste, dile a él un poco. no, yo le he dicho a él varias veces que le estoy contando menor que, o no menor al público, que mucha gente nos trataron a nosotros de meter al medio, de hacernos pelear y tú y yo por atrás, bueno, no, esto no es así, esto no camina así. La señal. Es la señal de él. Pues ya ustedes saben, ese Dame es ese mío. micrófono. Mi gente, ya, toma. Ey, ese wifi de internet tuyo. Sí, mío. Entonces yo le digo a él, o le digo al público que la gente siempre trataba de meternos en chisme y en vuelta y en controversia. Y tú y yo siempre por atrás mío, no, esto no es así, esto no va, esto, le quitamos aquí, le ponemos allí. Y fluimos todo el tiempo. Eso también le dije, que si yo me había llevado de usted, yo estuviera en otra palestra. Que usted siempre me dice, la vaca va y viene, no, la vaca no va por un solo lado. Realmente, es que sí. Yo estoy contento porque tú estás dando pasos grandes, estás dando pasos grandes, ustedes todos. Ya, Oye, yo estoy contento, feliz por ti también, loco. no, Lo que ustedes están haciendo es otro nivel. ya usted sabe, mío, no, y usted es parte de eso también, porque es que tú estás trabajando por otro lado, pero yo estoy en otro lado, porque no podemos irnos por el mismo camino. Pero también yo me alegro mucho por lo que tú has hecho y por lo que viene haciendo. O sea, ya son puntos que mañana están sumando. Eso es recíproco, como dices. Ya. Ya tú sabes, mi gente. Mío, hablamos ahora, mente, quiero, bye. Mi gente, ya ustedes saben, DJ Sicario, es verdad, sí. No, yo no, Es verdad, verdad, yo no sí. gano nada con eso, brother. De Mira, verdad, sí. no gano con eso. Ustedes se aman, se quieren pila. Es que tenemos ya, vamos a decir, 13 años, ¿no? Con el mismo medio, tocando en los mismos lugares. O sea, no hay por qué. ¿Por qué razón? Ustedes son los que están controlando, porque nada más de ustedes dos se hablan allá. No, O sea, que yo escucho. no. O sea, tú quizás porque no conoces más público, por ejemplo, el que te llamé es un DJ duro que está tocando todos los fines de semana. Mm. Ahora su esposa también surgió como DJ, tiene un año, creo que celebró. Oh, qué heavy, qué heavy. Y ella también está dando de qué hablar. ¿Tú me Qué entiendes? heavy, qué Cada quien heavy. tiene un público. No, bendiciones para Yo, ellos. como DJ, yo estoy un poco más alejado. Yo me estoy dedicando más tanto a lo que es eventos. Por ejemplo, este que acabamos de hacer ahora en Aruba, el que hice con DJ Mariposa. Y Háblame un chin de ese evento con DJ Mariposa. Eran dos, ¿no verdad? Dos eventos. tres. Ah, Una tres gira eventos. completa. Una gira completa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fue también de la mano tuya. Sí, eso, mira. Tres. Oye, eso da mucho que hablar. Bueno, Sí. ¿qué tú me ¿cómo puedes te digo? decir de Mira, eso? para mí fue mi primera vez haciendo un evento así. Porque yo en Bonaire yo hice lo que fue
un evento con el maestro Tony Conga de Curazao, Ok, Tony que Conga. tiene una banda de Saludos bachata. para Tony Conga. Ahora mismo se encuentra en Holanda. Y me ha hecho también otro evento con uno que le llaman Miguelito Bomba, que también está en Holanda y está surgiendo bien allá. Y el de Mariposa, dije, como tengo mi compañía de aire acondicionado y servicios múltiples, ya lo de DJ me estaba quitando un poco de tiempo, en la cual tú sabes que en esto uno tiene que sentarse todos los días, porque todos los días salen canciones nuevas. Sí. O está la misma canción, pero DJ fulano de tal hizo un remix que está, O un en está vivo. diferente y la vaina, ¿tú me entiendes? O un, Entonces, yo no tengo ese tiempo. ya entiendo, ya Entonces, entiendo. normalmente yo tengo más de 5 años comprando música, que no es que yo me siento o apago un programa para descargar, no tengo el tiempo. Entonces, dije, no, yo no puedo seguir en esto. Entonces, no voy a salir de DJ. Lo que voy ahora a tocar es para fiestas privadas, eventos que me soliciten. Pero tú me diste un código hace un par de meses atrás, cuando tú y yo nos sentamos a hablar heavy, que también tú quieres como coger lo que es el área de promotor. En eso estoy, en eso estoy, Tú en eso estás estoy. como tratando de... Ya tengo unos cuantos acuerdos ya con un par de artistas y un par de Tú DJ. tienes un sello, el nombre, ¿tienes sello? Estoy trabajando en Estás eso. trabajando en Estoy eso. trabajando en eso. No, Eso no te voy está... a dar mucha luz. No de Porque, luz para que se dé con la ¿me bendición de entiendes? Dios. Pero ya empecé con Mariposa. Hay una comunicación entre nosotros bacanísima, donde ella me está asesorando de un negocio que yo no conocía. Ok. Porque no es lo mismo tú decir, ¿cuánto que tú cobras? Tanto mil, toma tanto mil y vamos a darle. No, en esto hay mucho preparativo, hay muchas informaciones que tú tienes que tener en cuenta. Porque en esto tú puedes perder mucho dinero y puedes perder hasta la vida. Porque es que O sea, nadie quiere que le queden mal. o sea, uno pierde mucho sueño también. De todo, brother, tú no duermes. Pues, por ejemplo, lo que pasó conmigo, en el mismo caso de ella, llega a Bonaire. Sí, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Le dejan su maleta, donde ella tiene su preparativo de su show, su maquillaje, Sí, todo. su ropa, su pinta, todo ahí. Yo tuve que buscar el maquillaje, una persona para que la maquille, llevarla de shopping a comprar ropa para que pueda hacer show, porque no Claro, tiene. claro, porque cuando viene a ver, el show era hoy y la maleta es mañana que se la Al entrega. otro día, otro bobo con el seguridad DJ de ella, que ya que no pudo llegar a Bonaire, Ujú. tuve que hacer una vuelta para que llegue entonces a Curazao. Porque cuando llegó a la aerolínea no me mandaron un mensaje a mí, no me mandaron a nadie. Y el vuelo salió 2 horas a comprarle un vuelo al Pana por Panamá. La suerte que el Pana tenía visa por Panamá para que llegue a Curazao. Pero llegar a Curazao, diablo, con escala y todo. Wow. O sea, son muchas cositas que si tú no estás preparado, bro, tú dices, voy a tirar la Es toalla. verdad lo Pero que tú dices, sí, es un bobo, sí. Pero yo sé que tú te estás preparando heavy. estamos investigando, o sea, como te digo, mira, yo lo veo de esta manera. Estoy pagando un curso poco a poco porque mi deseo es traer artistas grandes. Que se va a dar con Dios. Pero hay un margen de dinero, loco, que yo no lo tengo. Pero quiero que 2 o 3 personas que yo tengo confíen en el proyecto y me digan, vamos a invertir. Porque cualquier persona lo ve así de un margen chiquito. Trae a DJ Mariposa, una DJ. No, Ahí pero se fueron $15,000. imagino. Entre, Mal contado, como entre quien dice. pasaje, preparativo y tal y tal y tal. Que cuando viene a ver se fue a dar un chismá. Un ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero dejar dicho? Entonces, cuando ya hablamos de cualquier artista, tú estás hablando de 1.25, por ejemplo, un dembowcero, porque ahora los dembowceros quieren andar con 10 gente atrás, porque te lo Sí, ponen. esos son como 10 pasajes, Sí, o ellos te mandan un rider de exigencia y requisitos. ni Daddy Yankee. Entonces, eso le cierra puertas, por ejemplo, me cierra puerta a mí, que quiero meterme en este mundo. Claro, entiendo, Pues, ¿cómo tú vas entiendo. a venir con 5 gente, loco? No, no me hagas eso. Son 5 pasajes. Son 3 habitaciones más. Son 5 platos de comida, que la comida son $10. Son Sí. 50 al Y final. cuando viene a ver 2 carros. Todo eso suma. Entonces, no hay la fuerza. Pero el party en Bonaire se dio bien. No, ¿Cómo así, mijo? no, en Bonaire no me apoyaron. Real. Ya más o menos te estoy entendiendo ¿Me cuando entiendes? tú dijiste del público. En mi casa, no me apoyaron. Y yo te enseño los shares. Dale, cógelo. Mi gente, Yo te enseño los shares y 38,000, 29,000. ese era todos los días dándole.
¿Me entiendes? Ese DJ Robert, Robert, a ver si lo cojo. Yo creo que ahora sí lo va a coger. sí, él me estaba llamando. Sí, lo va a coger, ahora sí. No, no, tengo ocupado. Sí. Tengo ocupado. No, tranquilo. Tiene que tener alguna reunión. Entonces tú me dijiste, Yachi, yo de verdad pensé que sí, que... Entonces, no, allá fue una pérdida total, pero no te lo voy a esconder porque ¿para qué hago decirte, no, en Bonaire fue un éxito? No, no fue un éxito, porque ahí están los videos Ok, y ahí está la gente que tú llamaste a investigar sobre mí y a investigar sobre ese evento y te dijeron lo que fue. Entonces que yo venga y te diga, no, manito, fue un éxito. Curazao fue un éxito. Curazao. Aruba fue un éxito. el de Aruba sí yo sé. Eso estaba, era repleto. Lo malo era que yo tenía que tocar, si no, ¿Me entiendes? yo Entonces, me hubiera tirado ese party. pero eso no me quita el sueño. Yo voy a seguir haciendo eventos. Quizá la fecha que lo hice, la persona no tenía dinero, no le gustó el lugar, que fueron muchas de las críticas que recibí al final. Ok, Y antes del evento también, pero ya no tenía más opciones. ok, Entonces, ya entiendo. Con Dios mediante, este próximo 7 de septiembre, domingo 7, vengo con un nuevo evento. Vamos a ver cómo van las No, cosas. no, esta vez sí. La No, gente todo tiene, en la mano de mi Dios, gente de mío. Bonaire, tomen en cuenta a DJ La Geni, que el tipo se está poniendo para esto. Apóyenlo, que el chamaquito es bueno. Vienen un par de cositas, vienen un par de cositas. Curazao, ¿qué es Tengo- lo que? Dime, disculpa. No, dime que Curazao. No, y en Curazao se dio bien. Disculpa que te corté. Súper. Curazao fue full. Full, heavy. Lo único malo en Curazao, que no cuadramos la hora, porque Curazao se llena la discoteca después de las 3 de la mañana. El Pipo. Esa es la hora picante de la discoteca. ¿Y a qué hora que cierran la A discoteca? las 6. ¿Verdad? Tú te estás levantando a las 1 de la mañana para cambiarte, para salir para la discoteca, llegar a la discoteca a las 2 y media, 3. Ah, pues allá son al revés. Allá son running de verdad, que no es que dique. Loco, pero si yo voy para allá es un solo juidero, un ejemplo. No, tienes que acostumbrarte. Hay Tienes que que- acostarte temprano. hay que aguantar ese Tienes que trote. acostarte temprano para que puedas aguantar, porque tú te estás acostando aquí a las 3 y allí está empezando el party. No, aquí se acabó. ¿Me entiendes? No, que por eso te digo, tú te estás acostando a las 3. Y, allí está y allá la empezando. gente está en Entonces no ruleteo. cuadramos la hora, pero como quiera fue un éxito. Lleno. Full, Wow. total. Es que el line que había también, o sea, lo que iban a estar, estaba No, pero se dio bien. Entonces, heavy. fue para mí una experiencia bonita. No solo para mí, porque eso fue un conjunto de Scarla, Luigi o DJ sin nombre. Y sin nombre. Nosotros lo hicimos en conjunto, ¿tú me entiendes? Correcto. O sea, cada quien estaba haciendo su parte de trabajo y al final el bizcocho se parte en 3. Y ya de Aruba no hay que decir mucho porque yo vi todo. Bueno, Yo tú vi sabes, todo, no, yo y vi eso todo que- y yo hasta te felicité, tú lo sabes. Y aquí en Aruba Te felicité. nosotros hicimos la fiesta ya a última hora, que tampoco no se le dio la promoción que se le dio en Curazao y en Bonaire. Aquí en Aruba Pero fue se llenó. en 15 días que armamos la fiesta. No, pero en 15 días ya tú puedes ver, cómo te apoyan aquí, el apoyo a Eso es lo ti. que cuenta, eso es lo que cuenta. eso Que es en lo que 15 días uno dice, wow, está bien. fue algo diferente. Y como te digo, te voy a dar una primicia. Hay unas palabraciones buenas para el próximo año con David Cada. Yo toqué con él, ese tipo es bacanísimo. Heavy. Vamos a ver. Buen talento tiene ese muchacho. Él está dispuesto a lo que sea, porque el chamaquito me dio la luz, heavy. No, tú sabes que él pasó por muchas cositas, que él ha dicho un par de cosas, pero ese tipo está puesto. Atención los empresarios, los que quieran invertir. Yo necesito, porque ¿Cuál es la cámara? el chamaquito es caro y yo no tengo, o sea, para invertir ese dinero, no lo tengo. Yo no lo tengo. Pero necesito un empresario que se pare detrás para que me quedo. Y llévense de mí que va a ser un fiestón con ese muchacho. Llévense de mí porque yo lo vi cantar en vivo, ese tipo es bacano. No, y lo quiero hacer a otro nivel, pero no puedo dar mucha luz porque. No de cuando mucho, porque viene tú sabes cómo es la me vuelta. roban la idea, Sí. hice la vuelta, me la han robado muchas veces. Hay una persona con la cual yo mantuve una relación por mucho tiempo, que esa persona sabe que yo no estoy hablando mentiras. Si el día que ella vea esta entrevista, ella sabe que no. Que yo preparaba un itinerario para una fiesta. Me lo robaban. ¿Cómo? No sé. Donde eso yo nada más lo conversaba con ella, mi almohada y mi computadora. Y yo llegaba y me hacía la misma vuelta. Y no pasó una sola vez menor, 2 o 3 veces. ¿Cómo? Que son cosas que yo tengo que reservármelas porque
Es duro, es duro, No, es no, que duro. quizá el otro va a decir tal y tal y tal y tal. Pero yo nada más le decía a ella, mierda, mira, Tengo esto y el esto. mismo repertorio, la misma vuelta. Lo- Tan, 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 tan. Y yo, y tú dices, pero ven acá. Nada más una normal, persona. normal, mío. No. Y yo le decía a ella, Y se negaba. no, yo no sé, no, es que ella no tenía conversación con esa persona. ¿Cómo llegamos? No sabíamos. No, eso está raro. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a Vamos a dejarlo así, decir, que el tiempo dirá. ¿qué es lo que es Refri Clean? Reflectir es un sueño. Es un sueño que desde el 2008 yo conocí la habilidad de un oficio de la Mira, cual, mira esa pantalla. No, al frente de ti. ya, ¿Qué es lo que es Refri Clean? eso es un sueño, man. Ahí hay mucha dedicación, Ese mucho eres tú ahí esfuerzo. en la foto. Sí, Es un ahí hay logro tuyo, es un logro. No ¿verdad? mío, mío de mi familia, de mis amistades, de la misma persona con la que te estoy hablando. Esa persona sabe de ese proyecto. Ella es parte de ese proyecto, aunque ella no lo crea. Porque fueron muchas las veces que yo le dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Tú me entiendes? Y de esa persona yo aprendí muchas cosas que cuando tú quieres lograr algo, escríbelo, escríbelo. Esa persona siempre tenía una agenda que tal vaina, y se mandaba y uf, a los 2 años, el año, ¿me entiendes? Entonces, Refri Clean, yo la tenía en Santo Domingo, pero en Santo Domingo yo llamaba de Argenis Aires Acondicionado, Ok, servicios y más. ok. Entonces, ya en Bonaire, como Refri Clean, se define lo que es refrigeración y climatización, pero en el medio tiene el símbolo que es de electricidad. Electricidad, eso Ok, veo. pero ahí hay tres logos, tres símbolos de diferentes ramas, Tres logos en uno. tres símbolos de diferentes Ah, tres ramas. símbolos, Sí. disculpa. El primero que tú ves arriba con los cachitos es el símbolo de la nieve que viene, identifica lo que es el El frío. frío, o Lo que sea, tiene que ver con aire aire. acondicionado, cuarto frío, nevera, freezer, Freezer. todo lo que tenga que ver con frío. Ese es ese símbolo. El, el rayo es la luz, o sea, la electricidad, todo lo que tiene que ver con electricidad, electrónica, abarca ahí. El otro símbolo es lo que son los servicios múltiples. Llámese housekeeping, o sea, limpieza de casa, limpieza de Ujú. hoteles, Ok. limpieza de cocinas industriales, eh, albañilería, construcción, pintura, eventos, hotelería. Sí, sí. Mío, cuando yo Un, fui a abrir la compañía, un combo. yo abrí un telón. Sí, usted. ¿Me Oh. entiendes? En mi compañía yo puedo hacer de todo, pero mi área es lo que es refrigeración y climatización. O sea, lo tuyo es el lado frío, la nieve. El lado frío, un poco de la electricidad, Electricidad, ajá. pero tengo personas que trabajan para mí, donde yo soy responsable en darte un buen servicio y una calidad y ofrecerte una seguridad y una garantía a cien lo que por se te, ciento. a tu dinero y No, tu inversión. yo te felicito por eso, por ese logro. Yo sí, tú me has dicho de eso, tú me has hablado de eso, y yo de verdad me siento feliz por ti. Me pongo como en tus zapatos también cuando yo tenía este sueño del podcast, y lo que tú sientes, yo también lo siento. Esa Eso es lo alegría, más bonito, loco, sí, cuando tú descansas tu cabeza en tu almohada, que tú sientes la admiración, por ejemplo, yo tengo algunos clientes que ellos son los que me recomiendan más clientes. Y cada vez que ellos me llaman y me dicen a mí, fulano, te recomendé una persona, tal y tal y tal y tal, tal, te van a llamar. Loco, para mí es una sensación que yo digo, wow, o sea, pero es por el servicio que tú brindas, tú me entiendes, tú dices, mi sueño está caminando, entonces, por eso yo me he alejado un poco de lo de ser DJ, ok. porque esto me ha robado mucho tiempo. Eso O yo, tengo que dedicarle tiempo sí, a esto, porque es un sueño, o sea, y lo de DJ es 2 o 3 años, pero esto es para de por vida, o sea, aquí está mi claro, patrimonio, aquí está de aquí dependen mis hijos, correcto. ¿tú me entiendes? Entonces, si no lo hago así, voy a volver atrás a ser un empleado. Y no tengo temor a ser un empleado de nuevo, porque si mi compañía me va mal, yo voy y me empleo. Yo no tengo vergüenza al trabajo. Usted me dice a mí, límpiame ese piso y yo te lo voy a limpiar igualito, como que tú me digas a mí, búscame 1 millón de pesos al banco. Claro. Porque yo estoy trabajando desde mis 11 años, brother. O sea, yo no soy una Joseando gente, desde chamaquito. yo no soy una gente que
yo nací con la flor donde tú sabes, como dicen muchos, porque mi Mm. papá era millonario, yo crecí sin papá, tú me entiendes, mi mamá cogiendo lucha para llevar el sustento, mis hermanos, entonces yo sé lo que cuesta un peso. Yo te quiero mencionar una persona. ¿Cuál loco? Ya como te mencioné a Sicario, quiero mencionarte sobre DJ Sin Nombre. ¿Qué tú me podrías decir de DJ Sin Nombre? Primero y después, o no, es lo mismo todo. ¿Qué tú me puedes decir de Luigi DJ Sin Nombre? Como te dije, yo y Luigi nos conocimos en Bonaire, en su presentación que él fue por primera vez. Hicimos una química tan grande que nos convertimos, vamos a decir, en familia, amigo, hermano. Las personas dicen que no hay amigos, que no hay que... Para mí Luigi es un amigo, un hermano. De tal magnitud que enlazamos la familia en un compartir. Nos fuimos de vacaciones la familia completa de ambos. Entonces, eso da mucho que Sí, decir. yo tenía que estar en esa cola, pero no pude. Lo que es su mamá, su papá, me dieron a mí un trato que no sé ni cómo explicártelo. Por el simple hecho, por lo que Luigi le habló de mí, por el trato que yo le di en Bonaire. No fue más nada, porque yo no me conocía nunca en su vida. Luigi le dijo, no, mira, ya yo conocí a tal persona, me trató así, 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 así. Yo llegué a Aruba y esa gente me brindaron villas y castillos. O sea, a mí no me faltó nada, no me hace falta nada. Yo puedo salir de aquí ahora mismo y decirle, Joaquín, necesito tal cosa. Madre, como yo le digo, Ujú. necesito tal cosa y no me va a decir que no. Entonces, eso da mucho que decir. Lo mismo Luigi. Luigi puede ir a mi casa, donde sea, y él sabe dónde está. ¿Me entiendes? Entonces, la unión que tenemos, loco, es más allá de lo que es un colega, un pana. O sea, hay mucha confianza. Si no soy yo que doy los primeros días, él me tira, mío, buenos días, esto. O sea, cuando él logra algo o le sale algo, mío, mire lo que hice, mío, mire lo que me compré. O sea, estamos en una comunicación constante. Constante, O sea, correcto. no hay dema, loco. Aunque yo no tengo dema con nadie, pero no hay dema. O sea, No, pero yo se soy ve así. entre ustedes dos, se ve la hermandad que ustedes tienen. Se ve Entonces, full. Bueno, yo te conozco prácticamente por él. Porque ya eso sí. para nadie es un secreto que él es mi primo hermano. Ya. Entonces, por eso yo te digo, desde el primer día que él me presentó contigo, eso fue, yo mismo le dije, loco, ese tipo es bacano. El chamaquito No, es heavy. yo soy abierto así mismo Mira, no se ha dado la oportunidad de yo llevarlo a ustedes a volar y es por lo mucho que te he explicado. Allá la cosa es más cerrada. Moraire es más pequeño, o sea, los eventos de allá son, y no un secreto, como te he dicho, un vuelo de aquí a Bonaire son $400. Entonces, Sí. cuando tú sumas 400, ciento y algo de hotel, Ujú. desayuno, comida y cena, Comida más lo que hay que hablar de más o menos de $2,000 para una sola persona. para una sola persona, $1,500. Entonces, es un gasto que a cualquier negocio que yo le diga, no, pero me conviene traer a fulano de tal, que es tan tal, y yo doy tanto. ¿Tú me entiendes? Yo quisiera. Güey, dale para acá, vamos a hacer una vuelta, pero no puedo. Por más que quiera, no puedo. Yo he llevado a Luis varias veces, sí, Ujú. pero son rejuegos ya, porque ellos pueden decir, ok, un día yo puedo, pero dos o tres, ningún lugar lo hace. Ninguno, 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 ninguno. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí quiero hacer algo y no sé cómo vamos a verlo de esta manera, cómo lo vamos a ayudar uno al otro. Ojalá yo y que me diga fulano de tal, yo pago todo de él. Difícil, pero se No, halla. Se no halla. es difícil, porque es que yo también te la potestad. Por ejemplo, este evento que pasó el domingo pasado ahora, este evento va El a dar coro mucho de qué salsero. hablar, Sí, sí. sí, sí, sí. Esto va a dar mucho de qué hablar. Y los empresarios que están mirando esto y que van a ver el video, nosotros necesitamos apoyo. Porque nosotros queremos traer una banda de salsera. ¿Me entiendes? Para mí no sería algo grande de yo decirte a ti, yo quiero traer el gran combo. Que Es no. empresario lo que necesitamos. El gran combo, mi gente. Vuelvo y le digo, le reitero una vez más, los empresarios, si ustedes no se acercan, pero por lo menos manden un mensajito, que ya nosotros le buscamos la vuelta cómo y le explicamos todo lo que necesitamos. Correcto. ¿Entiendes? ¿Cuánto tenemos, mío? Producción. Ah, no, ahora que falta.
Mi gente, yo lo ha estado llevando suave, ¿no? Lo ha estado llevando suave, ¿no? Lo ha estado llevando suave, ¿no, verdad? Mío personal, DJ Argenio. Ya. Ven, que estoy No, esperando, mentira, mentira, Acá no. está abierta. No, mentira, no. Eso es mentira. Mío, ¿por qué tú estabas quillado conmigo? Por como yo soy y por lo que yo le brindé a usted. No, dime. No, usted sabe muy bien. Yo se lo mandé a decir, usted sabe muy bien. No, es que a mí nadie me lo dijo. Pero yo te lo hice saber. Tampoco. Claro que sí. No me lo dijeron. Cuando usted llegó la noche que usted llegó a República, que usted vio que yo no lo saludé, Ujú. que usted sabía que estaba pasando una vuelta. No tanto. Ese día nada más me di cuenta, ese día. Se dio cuenta ese día. Pero eso pasó el día anterior. Pero que usted llegó un jueves y desde ese día usted no me saludó. O sea, porque- usted ni me dijo que estaba aquí. Porque ya lo que me habían informado, No, ¿quién? Tú tienes que decir. no voy a Porque decir yo te voy a decir nombre. No quiero entrar en esa polémica contigo porque No, yo pero te lo no, hice no, saber. no, di que no. Tú sabes que Yo te no. lo hice saber y ya, o sea, te dije el por qué. ¿Por qué que yo no soy así? O sea, ¿Qué yo te hice? Eso es lo que quiero saber, ¿qué yo te hice? tú me quisiste cerrar una puerta. ¿Cuál puerta? Que yo no soy yo no soy bloqueador. La Dime, bloqueaste, no, ¿cuál? Dime cuál para yo saber. la bloqueaste. Dime cuál, que yo te voy a decir. No, dime, pues dime. Mío, déjalo ahí. Tú sabes que eso. Aunque no va a traer incógnita porque es que. No, tú estás loco. No, yo quiero saber porque, El que te lo dijo es más claro que yo. porque cuando viene a ver, es como dicen en inglés, mixed understanding, un malentendido. Y cuando viene a ver, tú lo sentiste que yo te quise cerrar una puerta, pero yo no sé. O sea, yo inocente o lo que sea. Por eso yo te Vamos digo, a dejarlo como un malentendido. por eso yo te dije, dime para yo poder más o menos explicar, para decirte, no, mío. O si es así mismo, yo te digo sí. Vamos a dejarlo como un malentendido porque tú mismo reconociste cuando te dijeron tal y tal cosa de lo que está pasando. Tú mismo viniste ante mí, me dijiste, mío, escúchame, eso no vuelve a pasar, tal. Yo te dije, está todo no para nada. Bueno, murió eso ahí. Lo único lo único que a mí me dijeron, fue de que de par de fotos. De ahí que viene la vuelta. De ahí es que viene la vuelta. Ahora yo te voy a decir. Dime qué es lo que te quilló para yo hablar. No, porque para cerrar ese ciclo. Ciérralo ahí, déjalo ahí. Bien, está corriendo de mí. No estoy Me corriendo. está corriendo. No estoy corriendo. Simplemente que fue algo que me molestó porque que tú sabes. Porque la persona que me lo dijo también me entendió. Entonces, porque hay dos campanas. Hay dos campanas. Quizás tú no has escuchado full la mía y yo por eso quisiera decirte, porque yo sé que la vuelta viene por ahí. Pero Yo yo, no he visto más vueltas, porque yo a ti no te he hecho vuelta. Entonces, tú sabes el trato que yo te he dado, cómo yo soy, cómo yo camino, cómo yo vacilo. Para tú venir, porque mira, tú viniste aquí. tú venirme a asaltarme y dije por una imagen, loco. Ey, ¿Cuál imagen? Porque la coné porque yo te mandé la coné. O sea, no te lo amigo, mandé yo a ti. No sabía nada de eso. Yo te lo mandé con la persona. Ese fue el detalle, ese fue el mensaje que tú destapaste o te quillaste porque me dieron la coné. No, que esa coné, que esto, que aquello. ¿Cómo así? Mm. Mira, si yo lo dime. dejé a usted al frente ahí ese día, yo creo que Yo no le te- había hecho un par de vainas bacanas, pero. Podía ser, pero no yo iba, tumbé, yo no iba a tumbé. pasar de ahí. No, Pero ¿por qué tú crees que yo lo dije? no Ahora, sé, mira, ve. no sé, porque mira. Ahora tú me estás explicando, ahora no, yo ok, estoy entendiendo. mira, porque tú lo digas o no lo digas, yo lo que voy es en la falacia. O sea, Dale. porque si tú me habías dicho a mí, o como tú me estás diciendo, no, porque el primer día yo te he tratado bacano, yo te he tratado como familia, esto y esto y esto. Pues tú lo sabes que sí. Entonces, por una imagen tú me vienes a hacer esa No, vuelta. por una no fue imagen. La vuelta es que yo sí hablo, yo no le paro. Habla, dale. No, porque tú no quieres hablar. No, yo no, yo sé lo que yo sentí en ese momento cuando me dijeron, No, claro, esto y esto. porque también, es más, sin nombre hizo mal. Y él lo reconoció. Y tú sabes que tú hiciste mal. Él tú- hizo mal, lo que pasa Él es que lo reconoció. No, es que él Porque sabe. él tenía que ponernos a nosotros dos a hablar. Y ponernos al frente. Porque es que no se dio, yo vine en ese tiempo por poco tiempo, loco. por eso no se dio. Y Yo llegué, incluso yo creo que yo vine del aeropuerto, fuimos a terminar algo que él tendría pendiente, váyate que te voy a pasar a buscar, que la cita hasta la hora, ujú, y ya, no hubo tiempo. Entonces,
En República no íbamos a hablar porque estábamos en alcohol. Yo hubiera hablado porque yo estaba chile. No, pero yo estaba encendido, yo estaba prendido. Malo. No, mío, no. Malo. No. Porque tú no me vas a verme que encendido con una gente que es mía. Yo me puedo quillar y yo te jalo. Porque si fuera yo te hubiera jalado chile. A mí no Porque... me gusta, tú me entiendes, cuando yo estoy Ahora así, yo te entiendo, en cuando alcohol yo estoy así, no me gusta. es un bobo. Porque fácilmente se note algo diferente. Pues yo te saludé al siguiente día, yo te Y saludé. yo te saludé normal. ¿Y qué pasó? No, normal, normal, y tú me hablaste y me dijiste, mío. No fue eso. Fue más después que yo vine después. No, recuérdate, tocamos sábado y Sí. también tocamos domingo. El domingo. Y yo vine sí. el domingo después del carnaval. Sí, porque el domingo tú preguntaste. No, porque yo no iba a ir. El sábado tú preguntaste que porque yo te saludé y ahí fue que te dijeron, no, por esto. No, yo no pregunté. Te dijeron. No, yo no pregunté. Yo le reclamé. Ah, bueno. Ah, le dijiste a fulano porque está aquí ya. No, yo le dije, no, si ustedes están así de palomo, díganme que yo me salgo de esto. No, es que no es palomería. Eso fue. Entonces, Porque él sabe qué pasó. Lo que pasa es que él no te quiere decir por eso. Él tenía que. él tenía que estar aquí entonces. No aquí, sino. O sea, los tres. No. Sí, los tres, porque tú le dijiste. Pero él sabe, Mío, él pero sabe la cómo real- yo me sentí. Pero la real. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo simplemente le dije, fulano, mío, me quiero hacer una imagen. Y ahí usted, que esto, que la conecte, que No, mentira, mira, mi gente. La vuelta fue porque yo le dije, mío, ¿por qué si a ustedes siempre le hacen vaina y a mí no? ¿Por qué entonces yo sí tengo que complacerlo a ustedes? Eso fue, no sé si tú me estás entendiendo. Pero ahora ya tú me estás explicando. Porque, te digo, cuando tú vienes aquí o lo que sea, o cuando tú estás allá, yo siempre te tiro. Mío, bendiciones, Igual ¿qué yo es lo que es mío? cuando veo algún estado ¿Tú me entiendes? que me llama la atención porque Entonces- no te comento todo, pero cuando veo algo heavy que tú publicas, No, sí, te yo tiro, ¿me sé. entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que yo entonces le dije a sin nombre mío, pero la vuelta siempre son ustedes son los que están, ponme a brillar también. ¿Por qué siempre son ustedes? Yo hablé hasta con Sicario y él me entendió. Pero él te entendió a ti porque yo le expliqué todo. Yo le expliqué de todo. que mira- Sicario te va a explicar. Sicario te Mira. va a explicar cómo yo me sentí. Yo me sentía mal. Pero Porque yo espera me que yo sentía vamos- mal. En el momento quizás yo no le entendía. Mira lo que Entonces, pasó. ahí es que yo voy. Porque si somos pares, como tú dices, que tú te sientes en familia conmigo, tú tienes mi número. Para tú llamar a otra gente y hablar de ese tema, mira que tú tienes que llamar mío. No, Hay un simplemente, malentendido. Que no simplemente se dio y vaina y yo pude como desahogarme porque yo nunca me desahogué. Porque con Luigi mismo yo me desahogué, pero no de una manera bacana. A lo cual yo ¿Me entiendes? desahogué con él Eso también, fue. Porque él fue que me dio mierda. Mira fulano cómo se puso por eso. Y él no tenía que hacer eso. Claro que tiene que hacerlo. No. Porque es que yo soy puro, manito. Y el que no es puro conmigo no va. Es que no. Porque que la gente puro también pueden hacer fallos. Le llega. Porque un día que pase entre tú y Luigi va a pasar. Porque nosotros somos humanos, va a pasar Sí, un día. pero- Y ustedes no se van a poner en eso. Ustedes mejor van a No, estar. es Y que si yo mira, estoy ahí, yo es mismo que- le digo, es que mío, la vuelta habla. es Tú me estás esa. entendiendo, ¿no, verdad? Mira, Es lo que pasa. el tipo que te estaba hablando ahorita de Sicario y de mí. Siempre nos quisieron poner en contra. Ujú. Mío, escuché un rumor de esto y esto y esto. No, mío, la vuelta fue así. Ahí viceversa. O él me tiraba, mío, escuché esto y esto, ¿qué es lo que es? No, mío, esto es así. ¿Me entiendes? Porque cuando tú dejas que el fariseo y el envidioso alimente el oído con malas cosas, porque, mío, este mundo es tan falso, o hay gente tan falsa, loco, que hay gente que se te pegan al lado y hasta para tú ir al baño te lo sacuden. Son Sí, posibles de eso. sí, yo le llegué. Entonces, tú ves que gente acerca al lado, ellos son malos. ¿Por qué? Porque ellos algún beneficio bacano tienen contigo. No es de gratis. Tú crees que es de gratis. Pero como el tipo bacano contigo, tú le das los cuartos, ves a comprar el pote. De los cuartos de él lo está sacando. Ya tú no tienes mercado de eso de por vida. Entonces, de ahí es que vengo yo con él, porque yo decía, o sea, en mi quillo, o como yo veía la cosa yo solo, yo decía, como yo no soy beneficioso para ellos, está bien. ¿Tú me entiendes? Entonces, donde yo me sentí un chin mal
fue que yo le dije a él, coño, men, esa cone claro que era de nosotros, pero ¿qué ustedes han hecho por mí? Eso fue. Oye, ¿cómo es que han hecho por ti? En el sen- ¿Cuántos eventos este tigre no se ha tirado encima y ustedes nada más llegan Pero yo he hecho lo mismo con él. Y también Pero y son también yo lo cosas voy a de hacer con ustedes, usted. Pero son es que es lo cosas de mismo. ustedes. Entonces, yo lo O que... sea, es viceversa. Mira, a mí donde me chocó fue el trato bacano que yo te he brindado y lo que tú dices que tú me brindas a mí. Entonces, por una cone. Mío, ¿tú sabes cuántas cones yo he pasado para adelante? De Ujú. todo, de todo, de Porque todo. yo también lo paso. Yo lo que digo es que Luigi, yo cansé de pasar con él. O sea, Luigi. yo he cansado de pasar. A Luigi yo le paso pila de con él. ok, Luigi Y él ¿ah? Luigi te pasa ahí, link de intro de Él descarga. me lo manda. ¿Quién le manda eso? Yo no sé. Soy yo. Él me lo Bueno, manda. me mandaron. Pero que eso no es nada porque nosotros intercambiamos música. Pero por Eso es normal de por eso te de digo, todos los mira, DJ bacanos. Yo tengo un grupo de DJ donde yo aporto $50 mensual. Porque son DJ que son carajitos. Pero que ya tú sabes, tiene que, lo que salió ahora, yo tiro en el grupo. Salió tal vaina. En 2 minutos ya yo no tengo intro. Ya. Entonces ellos me mandan el pack completo. Antes yo tenía que pagar 35 por un mes. O por un género. El pack de dembow, 35. El pack de bachata, 25. El pack de merengue, tanto. A mí me lo mandan todo. Correcto. Mensual. Y yo se lo mando a ustedes. Entonces ahí fue Y donde eso lo pago yo solo. ahí fue donde yo, entonces tú sabes dónde Son también, cositas que tú no entendías, ¿verdad? Ni sabía de eso. no porque lo de pasar, eso es normal, Pero, porque tú no se lo vas a pasar a quien sea, pero yo lo pago. Yo se lo Por paso eso. a Luis y yo se lo paso a quien sea. ¿Tú me él, Y eso es acabando de salir, maestro. Él. Maestro, mire, a mí me han mandado temas que acabando de salir del horno y lo primero que dicen, pásenlo a la gente suya de ustedes, que esto no lo tiene todo el mundo. pero que él sabe que yo le paso también con él. Él no puede decir que no, porque si me dice no en la cara, papá Dios, Eso es tu- pero ahora, ahí es que yo voy. Entonces, ¿tú sabes dónde yo me Yo quillé? estoy peleando contigo. Sí, pero por eso. Suéltame, Luis, hermano. No, porque es que la vaina viene de él, lo que pasa es que me está corriendo. Disculpa mío, pero tú sabes que así. Él no está corriendo. Porque, lo que pasa es que él porque vive él ocupado con dijo, nosotros. porque él dijo muy bien, porque yo le dije, mío, usted tenía que ponernos a los tres a hablar, porque usted estaba en el medio. Porque yo no sé, porque él me dijo una historia, ahora tú me estás diciendo otra. Ya. Por eso te dije, suelta eso en banda. eso Pero pasó. está bien. Tú y yo hablamos, tú lo entendimos, fue un quillo de momento, por un disparate, una vuelta. Hay temas más interesantes que ese, loco. No, sí, pero tú dijiste que estaba quillado, yo quería saber qué lo que. No, pero que ya eso pasó, porque Y yo- después de eso tú me dijiste, mío, no, mira, pasó esto y esto, y yo, suelta eso, tierra con eso, María. Y después de ahí, ¿cómo es la vuelta? No, Normal, a todas. mejor. ¿Me entiendes? Entonces, Entonces, son cositas que entonces la gente pura no pueden hacer errores. la gente, Porque tú y yo lo hicimos. mira, Hubo un error entre tú y yo. hay errores que pueden pasar, pero no le pueden dar algo. Yo no le di larga porque al otro día te saludé. Y si yo no hubiera saludado, tú no me saludas. Dime que no. Dime que no. Yo no te saludé. Pero- Yo te tiré el brazo. Y tú siempre. Ah, entonces. No, pero que todo el tiempo. Es que no te voy a dejar con la mano tendida. Pero Y si tú me lo hubieras dejado tendido ya. El saludo de nosotros todo el tiempo ha sido con abrazo. Sí. No hay beso porque no somos. Ay, y yo ahí te voy a fue- abrazar en donde tú me asqueroseaste un día primero. Ah. Pero lo mismo. Pero un ejemplo, pero ya eso pasó. Pero yo sé- mi mío. gente, ya, para que ustedes sepan, no es de que algo del otro mundo, tú sabes, porque Mira, yo he pasado él es mi mucha- hermanito, él es mi Mira, hermanito. Yo he pasado mucho en la calle y he visto muchas cosas. Así como la gente me ve, yo viví un mundo de mucha vuelta, loco. Y el peor enemigo tuyo no está lejos. Él está ahí, mira, ahí al lado tuyo. Ahí mimito. Ahí mimito. ¿Me entiendes? Entonces ya yo lo viví en carne propia. Mm. Y lo que me duele no fue el que me apoyó, porque yo estoy viendo el delante con el cuchillo. Pero el que me apoyó es el que cuando yo volteé, de que lo veo con el cuchillo lleno de sangre porque el de él está limpio. ¿Tú me entiendes? Entonces yo eso lo he vivido y mira, y me lo he tragado. No, todo el mundo, hasta yo. Mira, yo tengo No, 2 todo el años, mundo, mira. todo el Yo mundo. tengo 2 años relajado, viviendo mi vida relajado. Yo vivía en una burbuja, que yo loco, yo lloraba en mi almohada, que yo no hallaba qué hacer. Yo no me dedicaba tiempo para mí. Yo no le dedicaba tiempo a mi familia. Yo tenía una niña, o tengo una niña, que cuando yo iba a verla, la niña corría por no verme. Porque yo iba de cada año un día. Y eso a mí me estaba, mira, rompiéndome el corazón en dos Ya. pedazos. Cada vez que yo veía que esa niña me decía, no,
Ahora mi niña, ella misma coge el teléfono, me llama, papi, esto, papi, mira, papi, yo quiero esto. Loco, el amor que yo tengo con mi familia es diferente. Y para mí, mis hijos son mi todo. Yo antes decía que mi mamá, no. Ya mi mamá vivió, ya mi mamá creció. Mi mamá luchó por darme una crianza a mí, bien y un amor. Entonces ahora yo tengo que luchar porque mis hijos tengan lo mismo. Pero tú tienes a tu mamá, ¿no? ¿Verdad? Sí, mi mamá está viva, gracias a Dios. ¿Tú me entiendes? Y yo hablo con mi mamá todos los días. Y vivo pendiente Pero ella de ella vive en Santo Domingo. O sea, pero te digo, en la burbuja que yo estaba, loco, y no se lo aconsejo a nadie. ¿quién es esa persona que está ahí? Esa es mi vieja, bro. En esa cámara, ¿qué tú le podrías decir a No, tu vieja? a mi vieja yo no, para mí no hay día de la madre, tú sabes. Yo llamo a mi vieja, esto, aquello. Mire, le mandé una cosa ahí, porque para mí de que el día del cumpleaños, tú puedes ver, el día de la madre, tú puedes buscar en Facebook. Yo busqué esto. Yo puedo, 2 o 3 años pasados, el año pasado yo no publiqué nada del día de la madre. Loco, yo no soy así. El amor, yo se lo doy. Yo pago un pasaje para allá ver a mi mamá, ¿me entiendes? O sea, y es lo que yo le digo a todo el mundo, o sea, a los que son míos, yo le digo, loco, denle amor y cariño a su vieja. No quieran después que se murió. Ay, que mi mamá, que era... No, Eso, Dios que me perdone. Mi mamá se puede partir ahora mismo y yo me siento contento y me siento orgulloso. Porque yo en vida le he dado el cariño y el amor que yo creo que ella se merece. Y no le he dado más por la distancia. Pero yo quisiera tener Villas y Castilla para ella. Pero hay tigres, mi hermano, que solamente el Día de la Madre quieren sorprender. No, mío, es un día comercial. Ese vaso el día normal te cuesta 10 pesos. El Día de la Madre te cuesta 18. Y tú no lo quieres entender así. ya porque es un día especial, Porque ya. el Día de la Madre... ¿Cómo es? ¿Un día qué? Como tú dijiste, un día comercial, disculpa. ¿Me entiendes? Que ahí es que todo el mundo va a querer comprar. Mira, yo no bebo café, con la única que yo me bebo un café con esa señora cuando estoy en Santo Domingo, que me siento a hablar cosas personales de ella y mía, y ella se bebe su café y yo para acompañarla me bebo un café, ¿entiendes? Tú me puedes brindar un café ahora, yo no te digo que no, me lo bebo, pero de saborear lo que es un café, Un con gustico. esa señora, esa es mi madre, bro. ¿Qué tú me puedes decir de los hijos tuyos? De mis hijos, la luz de mis ojos. No le he dado el amor que se merecen, no le he dedicado el tiempo que se merecen, pero Quizá por la distancia. no la distancia, no, pues mis hijos viven en Bonaire, los dos. Pero no en tu casa. Uno vive conmigo Ah, y uno la vive otra contigo. vive, sí, Ya, trato, de mi tiempo libre trato de buscar a la niña y o aunque sea por teléfono, mira a tu hermano, ven, habla con tu hermano, de hacer un lazo. Pero para mí mis hijos, loco, son mi motor. Y yo soy una persona que el sentimiento yo lo llevo por dentro. Tú me ves aquí y yo mis sentimientos por dentro, loco. Yo no demuestro de que ese amor así como mucha gente. Yo Para soy- que el otro me vea, Yo no. soy igual que tú, loco. Yo soy Ahora, así mismo. yo lucho todos los días porque a mis hijos no les falte nada. No te voy a decir que yo le doy todo el gusto porque no tengo cómo dárselo, pero sí trato de agradarlo de vez en cuando con ciertas cosas hasta donde yo pueda. Porque yo no solamente miro un momento, yo miro el de mañana y el de pasado. Y el futuro. Bien. Porque es que a veces nosotros los padres damos muchos gustos a los hijos y ellos lo usan un día y después tú ves tirado ahí. Ya. Simplemente por un gusto. No. Entonces, enfócate en otra cosa. ¿Qué tú me puedes hablar en corto, ya para casi terminar, de tu papá? Ya, lo que te comencé al principio es prácticamente lo que yo viví con. Yo no te puedo hablar mucho de mi papá porque yo era muy niño. Ah, lo perdiste Sí, muy sí, jovencito. Yo tenía 5 años, ¿tú me entiendes? O sea, que para yo decirte no, que yo me acuerde de esto y de aquello. Yo de imagen, te puedo hablar de 3, 4 imágenes, pero no más de ahí. Y el que te diga a ti de que se acuerda cuando tenía 3 años, que se cayó, te está Eso hablando es mentira, te está mentira. dando cotorra. Eso es mentira. Tú te puedes recordar un par de cositas. Par de cosas, yo me acuerdo, por eso te digo 3 o 4 imágenes, por ejemplo, mi papá me llevaba al colegio en el tanque de un motor, cuando yo iba a comer, él iba a la casa a comer al mediodía, de su trabajo él me traía siempre un mango, que es el mango, allí en en Barahona le llamamos pechito, Ok. que es el mango que parece una hembra, que tiene una raja. Ajá, en el medio, sí. Sí. Son cosas que yo recuerdo porque él siempre era un solo mango y era para mí. Especial. Eso era, Sí. yo comía, me levantaba y ese mango yo tenía que comer. ¿Entiendes? Y las otras cosas de la vuelta a la música, que te puedo dar 2 días como máximo que yo me puedo acordar, pero los otros me lo han contado mi mamá y mis hermanos. O sea, que no son cosas que tampoco yo te puedo decir que yo me acuerde así que lo hacía, no. Son cosas que mi mamá me ha contado. Porque cuando yo vivía en Santo Domingo, mío, que yo empecé a trabajar independiente, que yo empecé a ver lo que es dinero, que yo te voy a decir que te estoy hablando en el 2008, 2009.
Ok. Yo me ganaba 2.500, 3.000 pesos diarios. Oh, pues tú estabas era en Un José carajito, Feo. un carajito de 24 años. Una instalación de un aire en ese tiempo eran 2.000 pesos. Mijo. Tú siempre has trabajado eso, casi, como quien dice. Yo he pasado por varias cosas, por varios trabajos. De los 11, yo fui limpiabota, real. En la escuela no había uno más ranqueado que yo. Una que mi mamá es dura planchando. Yo iba con un feeling, era de Pero que ustedes hacían su diligencia todo. Micheli, siempre Qué bien. encendido, perfume, porque como era limpiabota, compraba mi perfume, siempre andaba oloroso, siempre andaba bien. Ese es mi defecto. Anda limpio y anda bien. Entonces, de ahí me fui a un taller de banitería, trabajé en banitería por un par de años. De ahí me fui a una fábrica de pantalones. De ahí hice un curso de informática. Trabajé en un laboratorio de dermatología. Ahí me buscaba unos chelitos bacanos. Y de ahí me puse a estudiar lo que es refrigeración. Y me fui a par de talleres hasta que, Ya el resto es historia. sí, no, ya de ahí para acá ya viene el crecimiento. Última pregunta. Última pregunta para terminar lo que es este podcast histórico. Ay, coño. Porque este podcast yo sé que no solamente se va a ver aquí, pero se va a ver en Se va a más, ver, se va a ver. claro. Cerramos con esto. Háblame de quién es DJ Menor para ti. Para mí, a nivel de DJ, desde que te conocí, tú vendes tu imagen más que muchos DJ grandes ligas que yo conozco. ¿Me entiendes? Tú has tratado de invertir en eso, en tu imagen, de ser diferente, de ser alguien. Tú quieres superarte en la vida. Lo que pasa es que las oportunidades llegan A su debido según, tiempo. según el Señor quiera. ¿Tú me entiendes? O quizás están dando en un renglón que no es tu camino, no es tu norte, porque a veces pasa eso. ¿Me Claro, entiendes? eso puede O sea, pasar. tú tienes un potencial grandísimo, pero la persona que está a tu alrededor o con la que te está manejando no lo están viendo. Pero para mí, desde el día cero que me presentaron como familia, Díaz o Beltré, no sé de cuál de los dos es, yo creo que de los Díaz, ¿no? No, mi tía, Hermana de la mamá de Luis. sí. Antonio de los Díaz. Entonces, desde que Luis me dijo, no, esa familia es mía, para mí usted es mi familia. Es igual que el primo que anda ahí. Ah, sí, sí. Se me ¿Tú me olvidó. entiendes? Se me olvidó el no. Yo siempre. Pirín No, también, Pirín es otro ¿me entiendes? flow Entonces, también. desde que Luigi me dijo a mí, esa es mi familia, tal, tal. Según él me lo ha presentado así mismo, yo le he cogido el afecto de a una. Pasó ese percance y yo le eché Pero tierra que de tú una. dejas que ese percance como que te atormente, porque No, a mí no, lo que tú mío. hiciste ya, yo lo dejé allá. A mí no, ¿Tú me mío. entiendes? Eso. Pero usted no, usted es mío, como vuelvo y le digo. Si en un momento usted se sintió un poco molesto Son cosas del conmigo, yo te puedo momento. pedir, yo te quisiera pedir disculpas. Eh, ya tuviste que después de ese día lo que ha pasado es cosa buena. Yo siento que como que la mitad ha sido mejor y todo, pero como yo te digo, Una quizá, cosita sí te voy a decir, perdón que te interrumpa. dime. El dinero guardado se pudre, ¿viste? ¿Por qué a ti te gusta decirme eso, loco? El tipo no quiere que yo ahorre. No, tú puedes ahorrar, tú puedes ahorrar. Él no quiere que Vamos a ahorre. hacer una vuelta para Colombia. Yo ¿Tú quiero que tienes tú me, pasaporte? yo quiero que tú me lleves. Vámonos para América, que hay una Oye, vuelta mi dura en gente, América. esto va a ser primicia que te lo voy a decir ya en tu cara. Haz una vuelta para yo tocar para allá. Para Bonaire. Y yo, si hay que hacer algo, tú sabes que Vamos a ver, vamos a tú ver, sabes vamos que a yo ver, también vamos a tengo ver, que vamos a ver. si yo tengo que sangrar, se sangra. Vamos a ver, mira, la vuelta es la siguiente Se también. Mira, la sangra. discoteca donde yo hice el party con Luigi, que es la discoteca más grande ahora mismo que había allá. Pasó un percance de problemas con Sí, me dijeron como que cerró, la cerrada. la cerran. La cerraron, sí. Lamentablemente, tú me entiendes, porque ya la cosa se estaba tornando de otra manera. Pero hay un pana que está haciendo unas vueltas, o sea, incluso tengo una reunión con él el viernes, pues yo trabajé con él y por los viajes que he tenido estos últimos meses, Ujú. yo le dije que no podía, que estaba ocupado, ¿me entiendes? Entonces, se quiere sentar conmigo a ver qué podemos hacer. Déjame ver qué sale de No ahí, estamos open, me yo jodiéndote, pero tú sabes que estamos pero, abiertos, mío. pero nosotros hemos hecho par de coros, nosotros fuimos para Santo Domingo, a todo, a récord, 2 veces no hemos ido. No, A todo a la récord, última vez entonces, yo no pude ir porque... siempre hay un cuento mío, No, no en no verdad. me de cotorra que yo vivía de eso. No, porque tú sabes que también
yo estaba aquí metido, tratando de, tú sabes. No me des cotorra que yo Pero vivía de eso se da, eso se va a dar. todo el mundo está metido en todo su baile y sacaron un pedacito. Mira, nos fuimos para Curazao, en Basilón también. El de Curazao sin nombre me dijo tarde, y él lo sabe. Todos los coros que se hacen, él me lo dice tarde, y él lo sabe. Y él Mira, es mi primo, pero tengo mira, que decirlo. La vuelta. Él lo sabe, porque, mira, él no se comunica, te voy a decir claro. Y yo se lo dije a él. Diablo, esto va para algo, pero no, en corto. Él no se puede quillar porque él sabe, son cosas que hemos hablado. Yo se lo digo a él. Como primo o como familia, él conmigo es 1A. Ya. Full. Y yo con él también. Pero ya cuando se trata de DJ sin nombre y menor, Ujú. él no me dice nada, casi. No me lo dice. A ustedes. No, Es que él no me dice nada. Mira. Él me lo dice ya tarde, entonces yo... Mira, métete algo en la cabeza, que era lo que estábamos hablando ahorita. O sea, que yo me estoy yendo por el área de productor. Lo estoy haciendo con sin nombre por la confianza, la amistad que tenemos. Estoy empezando el proyecto con él. ¿Tú me entiendes? No, que está bien, porque se tiene que empezar por un camino. Eso es normal. Y tú has visto que se están abriendo puertas, que no es que dije, que no es de boca. Se han ido abriendo alguna puerta y algunos contactos, tal. ¿Tú me entiendes? Entonces, Claro. ahora mismo nosotros estamos invitados a lo que es este 31 de agosto. Primicia. El junte enriquellano en New Jersey. O sea, Heavy, es un party heavy. que tiene 5 años dándole todos los años. No, heavy. Ahí Qué se bien, están qué bien. metiendo más de 1,500 personas en un parque. Y estamos invitados los dos. O sea, me invitaron a mí el año pasado. Yo no pude ir. Este año volví a iniciar la invitación. Y yo le dije, ponme sin nombre. Tú lo puedes buscar en Instagram, Enriquellano New Jersey. Y sale la invitación. Búscalo allá, a ver. Míralo aquí. Ahí sale sin nombre. Ujú. Ahí van a estar los DJ más, uno de los DJ más duros, que es para mí, número 1, Locomotora. El vino es de tipo duro. El vino, aquí está el mío. ¿Me entiendes? Ujú. Duro. Bata ese que para mí es duro al final. Ese de allá mismo, de Ese de tu Herrera, tierra. él soy yo. Somos de infancia. Crecimos juntos en el mismo barrio, en la misma calle, jugando lo mismo, hablando lo mismo. O sea, somos a todas. No, y yo de mi parte no. Creo que él va a ser próximo. Otra primicia. Al Coro Salsero Volumen 5. Creo que él va a ser DJ invitado. O sea que. Pronto con Dios eso se va a dar. Entonces, Se va a dar porque ese eslogan es 1A ahora. Ahora mismo en la isla de Aruba, si se habla de un coro salsero, manito, ya todo el mundo sabe que es lo que es. No, y eso está caminando. Por ejemplo, ese video yo se lo mandé a varias personas grandes que lo están analizando de un punto de vista de negocio, que ya ahí se abren muchas puertas más todavía. O sea, Correcto. entonces, a la hora que nos toque el pastel, pues se lo voy a decir claro, pues no vamos a dar rodeo, el Raider también arrastra lo demás. Lo demás. Porque son las Sí, el personas, Rider. son Ajá. las personas que nos apoyaron desde el principio. Correcto. Entonces, no lo vamos a dejar atrás. No te voy a decir que nos lo llevemos a todos, pero si fulano fue para esta, fulano puede ir para la otra. O buscamos cómo y nos vamos todos. Sí. ¿Qué hice? Hasta yo me veo como de tamborero. ¿Tú me entiendes? O sea, por ejemplo, una de las conversaciones que tuvimos con Jonathan Way cuando ayer en la mañana, Es duro, cuando el ya él se chamaquito. estaba yendo para Santo Domingo. Pero disculpa, tú di que fresco, Iván, pero le hablaste bien de mí. Es que yo no tengo nada más que hablar Cualquiera, de ti, maestro. cualquiera te tira en la juca. Aunque tú me cerraste el camino, intentaste. Yo no cerré camino nada. Eso es mentira. Tú intentaste cerrar el camino. Es que yo no cerré Yo te llevo. porque desde que yo le mandé ese camino al loco, ya eso estaba abierto para todo el mundo. Eso Pero ya estaba es para abierto. que tú veas. Yo simplemente dije un comentario y se volvió alguito, pero fue un comentario. Ok, entonces yo lo dejé en un comentario para que tú veas cómo soy yo. Yo Fue no le paré nada a eso. porque fue un comentario. Imagínate que yo le había dicho eso a él y él te salte con eso. No, porque el chamaquito me dijo que tú lo metiste al medio. No. Tú ves. ¿Cómo así? O Disculpa, sea, no que entendí. que yo he hablado mal de ti, no es bien. Pero que no hay nadie que nada malo de hablar, porque... En caso de. no.
Si hubiera pasado algo, no, ¿O no pero, que me ha pasado? Que yo me lo había inventado. no, aunque yo sé que tú no eres de ahí. Usted otra, Esa es la vuelta. usted otra persona. No, Usted otra es persona. que yo sé lo que yo soy y mi humildad mío. Yo mejor, mira, me retiro y cierro todo y ya hay punto. Porque es que yo he sentido el cariño de muchas personas, loco, por yo ser como yo soy. Y yo tengo algo en la vida que yo se lo digo. Puede bajar papá Dios y sentarse y se lo digo a él. En la vida no hay suerte. En la vida es como usted camina en la calle. Correcto. ¿Entiendes? Es así. A usted le abren una puerta, ¿por qué? Porque en el pasado usted se la abrió a un par de gente. Ahora, si te la cerraron, fue porque usted se la cerró a un par de gente. Entonces, a mí no me habla de que, hey, que fulano está bien, fulano está bien, que eso es suerte. Eso no es suerte. Busca o analiza todo el que se ha sacado la loto. Dije que jugó ese día el boleto y se lo sacó. De suerte. Él sacó de su bolsillo para gastar esos cuartos. Correcto. Suelto. O lo pierdo o gano. O lo gano y ganó. ¿Me entiendes? Pero la mayoría que se lo han sacado, cuando tú buscas el historial, han gastado más de la mitad de lo que se sacaron jugando. De verdad, hay gente 10, 15 años jugando Mío, el mismo numerito hasta que se saca. esta conversación la van a ver muchas personas porque se van a deleitar a escuchar qué yo dije o qué no dije. Correcto. El que me conoce sabe que de 2 años para acá mi vida le dio un giro. Mira, si fue a lo que yo era. Un 360. Yo vivía encerrado, bro. Yo vivía encerrado. A mí todo me daba vergüenza. Digo, no, bro. No. No, y hasta el sol de hoy, manito, mire, yo no soy esclavo, ni le vivo encerrado a nadie, ni vivo para nadie. Si hoy me toca comer arroz blanco, yo voy a comer arroz blanco porque eso es lo que hay. Normal. Normal, si mañana me dio comerme una langosta y tú me tiraste una foto, tu problema suyo. Claro. Que tú digas que yo estoy haciendo para Yo lo que sé es que yo comí como quiera. Yo no sé eso. Mío, Despídete de tu gente, bro. esto fue un podcast aquí en la Catedral Estudio con DJ Menor, manito. Muchas gracias. Manito, la no, gracias a invitación tú por venir aquí. Eres la segunda persona que me hace una entrevista como esta. Pura. Te faltaron investigar ciertas cosas. No quise decirlo. Ah, Pero hubo un par de vainas, pero como yo te quiero pila, no es nada de que para... te faltaron muchas imágenes que De están que- publicadas ahí en Facebook. En mi comienzo que yo me tiraba a los paris con una computadora. pero que todo eso va. Todo eso va, Eso va. todo eso se va a poner. Todo eso se va a poner. Así No, que, pero te doy las gracias de verdad Mío, nuevamente y ya tú que sabes. Dios te siga bendiciendo. Tú sabes que yo te quiero Tu mucho. estudio está bien bonito. Gracias, amigo, gracias. Espero que aparezca un de esos patrocinadores frescos que hay por ahí. Concho, por lo menos, sí. Faltan un par de cositas, pero Para para empezar, empezar está bien. Para Sí. empezar está bien y sigue haciendo un buen trabajo y que el Señor te siga bendiciendo. Amigo. gracias, amigo. Ya ustedes saben, mi gente, esto es lo que es My Cup, el podcast en la Catedral Studio. Llévatelo.